una... ok. Más arriba. No sé. Está como lento. Espérame, ¿la puedo subir? Para Sí, para sí. Es bueno, sí. No, mira, aquí callo. Más arriba. Ahí, en la otra. No, abajo. Aquí. Bueno, muy bien. La clase pasada nosotros hicimos un recopilar de toda lo que tiene que ver con este Apocalipsis 12:1, con apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, de esta mujer y de esta señal vimos todos los aspectos, la venida del Señor Jesucristo, cómo esta señal también representaba los poderes que Dios le dio o le dará al pueblo de Israel para que ellos finalmente puedan ser luz a las naciones. Vimos también que esta corona de 12 estrellas representa, pues, entre comillas, el signo zodiacal, y cómo la palabra estuvo escrita en los cielos desde el comienzo, escrita para los patriarcas, y ellos entonces la conocieron, la aprendieron. Y luego la última parte vimos cómo el adversario toma esta palabra escrita en los cielos, lo primero que hace es ocultarla y lo siguiente es pervertirla. Y una vez pervertida, entonces inicia con un trabajo hacia toda la humanidad, empezando por los hombres que son engañados porque miran siempre al cielo y han hecho del cielo y de los astros sus dioses. Y ahí ya está la palabra pervertida. Bueno, entonces hoy vamos a continuar también con un gran tema, y a continuación en el versículo de Apocalipsis 12:3 empezamos acá. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese es el contexto que vamos a trabajar. Bien, entonces nos vamos a centrar en esta otra señal que aparece en los cielos. Y cuando habla aquí de los atributos que tiene este dragón escarlata que aparece, estos atributos se asocian con la desesperada lucha de este dragón y sus poderes terrenales, básicamente contra el pueblo de Dios, contra Israel. Entonces, el gran dragón escarlata es llamado la serpiente, llamado el diablo, que es el acusador, y Satanás. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12:9. Y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este gran dragón efectivamente se refiere al diablo y a Satanás. Bien, para algunos de nosotros de pronto el dragón pareciera que fuera un dibujito animado. Realmente la palabra habla acerca de que los dragones existieron, y efectivamente en otras enseñanzas hemos visto que así fue. Así que no es especulación de la mente de algunas personas, sino que efectivamente existieron los dragones. Bien, el color de este dragón es un color, dice que acá, escarlata. Esta palabra escarlata o este color es asociado con el color del fuego y de la sangre. Precisamente es una señal de su crueldad y de la guerra que lleva a cabo en el cielo y sobre la tierra. Entonces, efectivamente, también tenemos a la gran ramera,
que también es de color escarlata, de la misma manera. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Bien, estas cabezas, estos cuernos y estas diademas representan efectivamente los poderes que él tiene sobre las naciones de la tierra. Más adelante, entonces, se tratará de manera específica qué significa cada cuerno, ¿sí? Qué significa cada diadema. Pero básicamente es el poder que él tiene sobre las naciones. Dice, las cabezas y los cuernos son el signo del poder terrenal, reunido todo en sí mismo, y sobre él, quien él quiera depositar. Efectivamente, como vamos a ver al final, él va a depositar todo su poder, ese poder terrenal que tiene, en un hombre, y pues ya sabemos que es el anticristo. Entonces, esta señal es muy importante. ¿Por qué? Porque al igual que la mujer vestida de sol, están ambas enfrentadas en el cielo. Y Dios empieza diciendo que hay una gran señal. La mujer y también otra señal que es este dragón. Listo. Bien. Entonces, ahora el siguiente versículo que estamos leyendo, el 12:3, dice lo siguiente. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bien, este versículo, además de lo que ya podemos entender, que fueron los ángeles que cayeron con él a la tierra, la idea es que hoy nosotros podamos ir un poco más a la profundidad de lo que ya hemos aprendido acerca de él, ¿sí? ¿Qué sucede con este versículo? Fíjense que estamos leyéndolo en Apocalipsis 12. Este versículo nos lleva de vuelta al principio de todo, porque efectivamente hubo una primera rebelión, ¿sí? Y en esa primera rebelión también cayó Satanás y los ángeles que estaban con él. Entonces, como lo decíamos la clase pasada, la palabra es cíclica, arranca, en este caso en el libro de Génesis, y también en Ezequiel hay unas partes, y aquí se muestra cómo el ciclo termina. Se inicia con una rebelión, y acá también efectivamente es la última rebelión de él. Bien, entonces quiero permitirme hacer unas consideraciones. Y aquí me gustaría, si hay alguna persona que no entienda algo de lo que está conceptualizado, puede preguntar, porque lo que tenemos acá es lo que ya es la sustancia de lo que hemos aprendido en diversas enseñanzas. Dice, de los cielos se conocen por la palabra de Dios 3 clases de cielos. Tenemos el cielo atmosférico, la bóveda celeste, que es donde están, el atmosférico donde se producen todos los fenómenos físicos, la bóveda celeste pues es referida a toda la parte del firmamento, el universo en sí, las galaxias, etc. Y los cielos de los cielos. Entonces hasta ahí uno dice, bueno, lo entiendo. Pero el hombre no tiene conocimiento ni puede entender cómo están compuestos. De pronto, hemos entendido un poco el cielo atmosférico, los movimientos de la Tierra y los distintos fenómenos que produce. Pero con respecto, por ejemplo, a la bóveda celeste, para nosotros es muy difícil que en los últimos estudios los físicos hablen de billones de galaxias, cuando nosotros vivimos en una. Entonces, a nuestra mente eso significa que es muy grande, pero muy grande. Y es un espacio que no nos lo podemos imaginar, ¿sí? O sea, pues es demasiado con todas sus constelaciones, estrellas y con todo lo que hay, es difícil. Y ahora, mucho menos, y de eso se trata lo que vamos a mirar ahorita, imaginarnos los cielos de los cielos, ¿sí? Este lugar arriba celestial que tiene un lugar para cada ser celestial. Entonces es lo primero que nosotros, que la palabra nos ha permitido entender, que esos cielos de los cielos, primero que todo, no son un lugar plano, que es la imagen que todos tenemos, como si fuera abajo la tierra y arriba el cielo plano. Los cielos de los cielos, como podemos ir mirando, es un lugar donde debe estar formado por muchas cosas, ¿sí? Debe ser un lugar donde hay mucho movimiento celestial, ¿sí? ¿Para qué?
Dios siempre nos ha permitido ver que desde los cielos, ¿sí?, hay movimiento para bendecir la tierra, y de alguna forma tiene que ser así. Entonces, la idea es que nosotros podamos ir entendiendo que este tercer cielo está lleno de muchos seres espirituales que no, Dios nos ha contado de algunos, pero no sabemos si son esos todos o si hay más, y que cada uno tiene como una posición o un lugar, ¿sí? Por lo que vamos a ver, inclusive acá en la tierra hubo naciones de ángeles en algún momento. No es raro, y habría la posibilidad que en los cielos de los cielos también hubiese naciones de ángeles, ¿no? Es una suposición y todo está dentro de la consideración. Bien, entonces, no es un lugar plano ni vacío, sino es lleno de diferentes lugares. Bien, este contexto que les estoy hablando nos permite ubicarnos ahora sí en lo que Dios nos ha mostrado. ¿Qué nos ha mostrado Dios? Que fue su voluntad colocar un querubín llamado lucero en la parte física de su creación. Quiero que lo vayan pensando. Fue su voluntad ubicar un querubín, ¿sí?, en la parte física de lo que él creó, es decir, acá en la tierra. La tierra entendida como el universo. Recordemos que bíblicamente o para nosotros la tierra es el centro del universo, ¿sí? Entonces Dios nos ha hecho saber que Él quiso colocar específicamente este querubín junto con otros ángeles en esta parte física, ¿sí? Y lo hizo con un propósito muy especial. Y para este propósito con que colocó este querubín acá en la tierra, le dio unos atributos también especiales. Por ejemplo, él le dio a ese querubín el hecho o el ser llamado el sello de la perfección. Ahí no cabe nada más. El sello de la perfección. Le dio entendimiento, le dio sabiduría, que es lo que hemos aprendido, esas características. Y esto que Dios hizo con este querubín tenía que tener un propósito mucho más grande, porque no lo hizo con todos los ángeles. Él fue muy especial cuando Dios lo colocó acá en su parte física, cuando le dio estos atributos, y miren, le iba a encargar algo muy especial. El encargo lo ameritaba, ¿sí? No era nada más ni nada menos que él iba a desarrollar el plan maestro de Dios, o sea, el hogar para ese hombre que Dios iba a crear. No sé si hasta ahí esté entendido. Entonces, querubín, por las características que Dios le coloca, así como en los cielos de los cielos hay otros tipos de seres espirituales que tienen otras funciones, como ya lo hemos visto, los ancianos, los serafines, los otros, no se me olvidan, los zoes, ¿sí? Bueno, así también nosotros podemos ver que Dios por su voluntad quiso colocar este querubín acá en la tierra con un propósito especial. Y lo leemos acá en Ezequiel 28:13. Lo sabemos porque el nombre lo dejó escrito y sabemos que fue específicamente para la tierra, en Edén. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onis y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Todas las características de la tierra, o sea, no hay ninguna duda que fuese en otro lugar diferente, ni celestial, ni atmosférico, sino específicamente en la tierra. Y como ya lo dijimos, Dios tenía un propósito específico y le había dado la sabiduría necesaria para llevar a cabo este propósito. Bien. Entonces, vamos aquí cerrando. Dice, la tierra, obviamente, pues la tierra nosotros también sabemos que Dios la creó al comienzo perfecta y lo más importante, le dio las características especiales para la vida, perfectas, las medidas, la fuerza, la posición que ocupa dentro del sistema solar y dentro de las galaxias y dentro de todo. Listo, entonces Dios ya está efectivamente, seguramente que este
querubín estuvo ahí junto con los otros ángeles, que lo sabemos, que cuando Dios creaba, ellos estaban ahí observando lo que Dios hacía. Entonces, aquí es muy importante entender, Dios crea, Dios, las primeras plantas y animales, las cuales serían como el prototipo o llamaríamos el género, ¿sí? Las primeras. Pero aún faltaba el desarrollo y maduración de las especies. Nosotros sabemos que una cosa es crear como tal el perro, pero el perro perruno, digamos, es el género. Y de ese género salen muchas combinaciones de especies, todas dentro del mismo género. Entender esto es lo más importante. Y por favor, de nuevo recuerdo que estamos en una consideración. Es algo que hemos podido ver de la palabra y seguramente que faltan muchas más cosas, claro. Listo, entonces Dios coloca la base, que es ya la materia prima, los animales y las plantas, digamos, en su género, y le da al querubín y a sus ángeles, ¿sí?, el trabajo, el propósito de que ellos continúen, ¿sí?, trabajando inclusive con la genética, porque se requiere para colocarle a cada animal su instinto, si era del aire, del agua, bueno, qué sé yo, o sea, de ahí en adelante, esa era la parte que iban a trabajar el querubín y sus ángeles. Por supuesto, para que ellos pudieran hacer este trabajo de madurar, de continuar lo que Dios había creado ya, necesitaban interactuar totalmente con las leyes físicas que ya estaban, porque Dios las dio al comienzo del universo. Esas leyes físicas son las leyes de la materia, la energía y la luz, que es lo que compone todo el universo. Y por supuesto, estos querubines, este querubín y sus ángeles conocían todos los ciclos del agua, del sol, de todos los movimientos de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ellos trabajaron en estos procesos de dirigir el crecimiento de la tierra y administrarla, ¿sí?, acompañarla hasta que definitivamente estuviera lista para el hombre. Eso fue lo que Dios les encargó y específicamente lo hizo en cabeza de este querubín lucero. Entonces, aquí quiero terminar con que en la vida normal, básicamente siempre hay enfrentadas una teoría con nuestras leyes creacionistas, mientras el modelo evolucionista interpreta todas las formas de vida como que salen de un mismo tronco común, ¿sí? Recordemos que allá hablan de un animalito protozoario que empieza la vida y de ahí arranca todo, ¿sí? Nuestro Padre, básicamente, él mismo es el multidiseñador y creador de la vida, de toda la vida, de la fauna y de la flora. Entonces, hasta aquí quiero saber si hay alguna pregunta para poder continuar en consideración en lo que estamos trabajando o está claro lo que hemos visto. Bueno, está claro. Gracias. Listo. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque al día de hoy, nosotros aquí estamos uniendo los elementos que hemos aprendido, ¿sí? Entendiendo por qué querubín estuvo en la tierra y no en el cielo, ¿sí? Por su propósito y lo que él se dedicaba a hacer, que tiene todo que ver con lo que ya vamos a ver de su caída, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué más debemos recordar y tener claro? Este querubín estuvo ubicado acá en la tierra, básicamente Dios lo muestra como un sumo sacerdote en el tabernáculo que había en la tierra. Entonces, aquí volvemos a recordar que Dios en todos los tiempos se ha valido de tabernáculos con un propósito que ya lo vamos a ver. Y pues en la primera parte de Génesis 1:1, cuando la tierra era perfecta, claro que querubín también fue el sumo sacerdote. Y nosotros lo sabemos porque ya hicimos un estudio donde el manto que lo cubría a él lo relaciona directamente, estas piedras preciosas,
con el efod del sumo sacerdote. Así que si él era un sumo sacerdote, necesitaba un tabernáculo en donde tener el encuentro con Dios, básicamente. Y aquí también el Padre ha tenido a bien mostrarnos, básicamente, en los pasajes de Ezequiel y de Daniel, cómo estaba organizado el tabernáculo de querubín. Entonces tenemos unos árboles que efectivamente en Ezequiel 28:13 son llamados los árboles de Edén. Recordemos que la parte de afuera siempre del tabernáculo es el atrio, ¿sí? Para este tipo de ángeles que son representados a través de los árboles de Edén, desde ahí estaban en la presencia de Dios, ellos. Luego, en Ezequiel 28:13, en ese mismo versículo, habla de unos árboles que estaban en medio de las naciones. Eran árboles especiales porque ellos fueron el brazo, ¿sí? El soporte de este querubín. No eran igual a los árboles que estaban afuera en Edén, sino estaban en las naciones, es decir, acá el huerto, que es el lugar santo, ¿sí? Y muy importante en Daniel 4:10 se habla de un solo árbol en medio de la tierra. Y este árbol tiene unas características especiales, que es el que estaba encumbrado, era muy alto. Bueno, es bellísimo sería genial volver a recordar todas estas cosas. Entonces, este árbol único en medio de la tierra específicamente es el querubín, ¿sí? El atrio, como Dios nos lo permitió ver, claro que tenía un propósito especial. Primero, aquí podemos también saber que no es coincidencia que Edén fue el mismo lugar donde nuestro Padre colocó al hombre, ¿sí? Ahí mismo, en el huerto de Edén. Bien, el propósito del primer tabernáculo de la tierra, es decir, donde se reúne el universo, ¿sí? La parte, la bóveda celeste y la tierra y todo, sería con un propósito, sería que Dios Elohim, el creador del universo, sería donde Dios Elohim, el creador del universo, recibiría adoración de parte de las criaturas angelicales, ya que para ello fueron creadas. Efectivamente, el propósito de las criaturas angelicales, entre otros propósitos, fue para la adoración del Padre. Al igual que nosotros los hombres, también fuimos creados para adorar a nuestro Padre, además de conocerlo y servirlo. Entonces, este era el gran propósito de tener este tabernáculo, de seres espirituales al comienzo, porque aquí no estamos hablando del hombre, no existía nada, estamos hablando de un lugar donde era el encuentro entre Dios, Dios Elohim, y entre estos seres espirituales, y ellos aquí podrían dar toda su adoración. Bueno, por esta razón existía un santuario con la presencia de Dios y un sumo sacerdote, que era el querubín protector, cuya vestidura era de piedras preciosas que están directamente relacionadas con el sacerdocio. Bien, todo esto que les acabo de contar es para resumirlo en lo siguiente. Se podría considerar que el querubín lucero nunca estuvo en los cielos de los cielos. No. Por eso, él ya tenía, digamos, cuando él cambió su corazón, cuando empezó a engrandecerse y a ensorbecerse pues de toda su belleza y de toda su sabiduría, él ya tenía acá esta parte, pero le faltaba lo que él quería, que era el trono de Dios arriba, en los cielos de los cielos. Entonces, quería que llegáramos a esta gran consideración, por lo que Dios nos ha permitido entender, este querubín nunca estuvo allá en los cielos de los cielos, porque no fue el propósito que Dios tenía con él. Así que ese era su anhelo. Por lo tanto, siempre seguro, de pronto, no sé, ahí sí sería mentir, no sé si él tendría o no acceso, porque lo que puede verse ahora es que él quedó confinado a la bóveda celeste y a la tierra. Entonces no podría y sería mentir y sería toda una interpretación privada decir que él tenía acceso o no tenía acceso. La palabra no lo muestra, así que no lo decimos, pero él intentó
intentó y pues obviamente no lo dejaron salir ni siquiera de la bóveda celeste. Bueno, era eso. Hasta aquí, preguntas. Bien, listo, vamos a dar un paso más y es hacer otra consideración para corroborar lo que acabamos de ver, que efectivamente el querubín no pudo o no era su propósito estar en los lugares celestiales. Hay que hacer una gran diferencia acá. Nosotros tenemos que entender que aquí hay dos clases de seres que aparentemente son muy parecidos, pero tienen una gran distinción. Y la idea es que esta noche quede claro. Bien, hablamos de los serafines y hablamos de los querubines. Bien, los serafines son otras criaturas celestiales, que de hecho ya nosotros hemos hablado en Apocalipsis. Ellos efectivamente están asignados, pero para el tabernáculo, en los lugares celestiales. Eso es lo que vamos a mirar. Y los querubines fueron asignados, por eso sabemos que querubín estaba acá, para el tabernáculo de la tierra, ¿sí? Entonces, ojo, lo que vamos a mirar es que esto efectivamente es así, no se confunden, a pesar de que los dos seres se llaman seres espirituales, son criaturas, pero no tienen el mismo propósito. Unos son para los lugares celestiales y otros para la tierra. ¿Cómo sabemos esto? Bien, de alguna otra forma podemos decir que los serafines son el tipo y los querubines son el antetipo de unos, se llaman, ay, se me fue la palabra, ellos son llamados, no se me fue, bueno, ellos son llamados, ambos son seres, listo, ya lo miramos. Entonces dice aquí, las visiones de los profetas Isaías, Ezequiel y Juan muestran esta cercanía entre los querubines y los serafines, ¿sí? Y en las visiones que ellos muestran aquí, nosotros podemos ver que hay las visiones para unos, no lo voy a leer, sino en los serafines, por ejemplo, tanto en Apocalipsis como en Isaías 6, están relacionadas siempre para los lugares celestiales. Y ahí las voy a dejar con sus versículos correspondientes para que sepamos que sí es así, ¿sí? Y los querubines, efectivamente, todas las visiones que hay acerca de ellos siempre se desarrollan en la tierra. Así que unos son para los lugares celestiales y los otros para la tierra, pero se corresponden. Ambos son seres vivientes, creo que lo llama la palabra, lo que no busco. Los seres vivientes, ambos son. Bien, ¿qué más se dice de los serafines y de los querubines? Ellos, los dos, estos dos, están asociados a la santidad de Dios. Tanto en el cielo, siempre los serafines están diciendo, dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y el que ha de venir. Entonces, seres vivientes, se llama, era la palabra que estaba buscando. Entonces, estos seres vivientes siempre en el cielo están hablando de la santidad de Dios. En la tierra, efectivamente, los querubines también hacen parte de la santidad de Dios, específicamente cuando en el tabernáculo de Moisés están en el propiciatorio. Ellos están ahí, los querubines están por encima de este propiciatorio cubriendo, en representación de cubrir la santidad de Dios. Y recordar que la santidad de Dios es la característica única que tiene el Padre de estar apartado de todo. Él es el único santo, el resto es aparte. Y los querubines y serafines están asociados a esta característica. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que no son los mismos. Unos aquí tienen una cantidad de alas diferente a los otros. Por eso sabemos que unos son serafines y otros son querubines. Los serafines tienen dos alas más, que son las que cubren los ojos, pues por la santidad.
la santidad, por cubrir la santidad de Dios. Y por eso los querubines tienen 4 alas. La representación de todos los relatos sumerios siempre hablan de 4, muestran querubines de 4 alas, nunca de 6, porque ellos básicamente dejaron su huella acá en la tierra, siempre en todo lo que han mostrado. Aquellos que somos un poquito curiosos de mirar todos estos detalles, ellos siempre están representados con 4 alas. Bien, listo. Esto quería comentarles para profundizar un poquito, para que nosotros podamos entender que efectivamente el diablo y Satanás nunca tuvo acceso a la santidad de Dios en el cielo. Él representaba y cubría la santidad de Dios acá en la tierra. No tuvo la posibilidad de salir, porque hay personas que de pronto al principio uno podía tener como esa tristeza de que imagínense en el lugar santísimo el mismo Satanás en la presencia de Dios pecar. Eso no puede ser, algo que era totalmente erróneo, porque no diferenciábamos los espacios para los cuales fueron creadas las diferentes criaturas. Entonces, pues, espero que quede claro esta parte. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? Por favor. ¿Todo ok? Bueno, estamos juiciosos esta noche entendiendo todo. Bien. Regresamos entonces a nuestro relato de Apocalipsis. Una vez más, de vuelta al principio de todo, hasta la primera rebelión de Satanás. Y los ángeles se cayeron con él. Ahora sí, ha llegado el tiempo por designio divino para este gran acontecimiento. Satanás, que hasta ahora había sido confinado en la bóveda celeste, va por fin a ser expulsado, ¿sí? Esa es la alegría que sienten todas las criaturas celestiales. ¿Se acuerdan que mirábamos que ellos se alegraban, aunque todavía no ha pasado, que ya se venían a instaurar los reinos de Jesucristo acá, pero primero Satanás o sea, ya ellos lo veían expulsado y por eso era la alegría. Por eso entonces hubo una gran batalla en el cielo, como dice Apocalipsis 12:7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Claro, aquí está en la parte izquierda, efectivamente, la primera rebelión. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bien, y aquí, efectivamente, Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, esta expresión Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles incluyen la totalidad de los ejércitos del cielo midiendo fuerzas entre sí. Eso tiene que ser, o será, primero fue y luego será lo que nosotros llamaríamos el Armagedón celestial. Esto acabará con la expulsión de este querubín que ya no es el diablo y Satanás, es arrojado. Ahora podemos ir entendiendo más en detalle el comienzo de la gran tribulación. Este es el comienzo. Entonces imagínense todas estas huestes de maldad, todas confinadas acá en la tierra, porque ya son despojados de los lugares de la bóveda y son restringidos ahora específicamente a la tierra. Recordemos que en estos tiempos el abismo, ¿sí se acuerdan de las langostas, de todos estos animalejos, más sumado, entonces ahora todo lo que cae de la bóveda celeste, por eso se llama la gran tribulación, algo horrendo. Bien. Dime, sí señora Sandrita. Sarita.
Señora, vuelve, nenita, vuelve a hablar. Que sería interesante que aclararas la batalla en que cielo fue, para no tener confusión con el tercer cielo, o donde está la santidad de Dios. La batalla que es, Sarita, que no sé, es que se escucha entrecortado. Que ya. Sería interesante que explicaras la batalla en qué cielo fue, el expulsado, de dónde fue expulsado, okay. Y la batalla en cuál fue, para que no se confunda con el tercer cielo. Ok, gracias, Sarita. Toda esta batalla, toda la batalla se realizó en la bóveda celeste, en la bóveda porque nunca Miguel y sus ángeles, primero que todo, parte de su castigo, cuando él al comienzo, digo yo en consideración y en interpretación privada, si alguna vez tuvo la oportunidad de, digo yo, de ir a los terceros cielos, que no creo, porque él tenía su propósito en la tierra, cuando fue la primera batalla, él quedó confinado a la bóveda celeste y a la tierra, y al abismo y todo, que todo quedó en sus dominios. De hecho, una de las consecuencias graves fue que todo quedó oscuro, porque inicialmente no era de esa manera, era todo en luz, ¿sí? Perfecto, no había oscuridad ni más faltaba, pero una vez él, en la rebelión, toda la bóveda celeste, todo lo que hay oscuro y todas las galaxias, ahí queda confinado. Aunque ellos no deben estar muy lejos de la Tierra, porque es el centro de operaciones de todo, ¿sí? Entonces, no importa todo el espacio, sin embargo, es mucho espacio. Y la rebelión que se dará al final, efectivamente, también es en la bóveda celeste, porque hay algo muy importante. Un primer paso, que es lo que vamos a ver más adelante, el Señor Jesucristo antes, mucho antes de hacer su parousia, de venir con sus ángeles, Él baja a la bóveda celeste ya desocupada y ahí va a ocurrir un gran evento. Vamos a hablar de un arrebatamiento muy especial. Y solamente puede ocurrir porque ya está desocupada la bóveda celeste. Entonces, más adelante vamos a ver quién viene a ocupar efectivamente, porque hay un grupo de vencedores que van a ocupar ahora esa bóveda celeste, ¿sí? Entonces, ¿sí queda aclarada la duda? Y, pues, resumiendo, jamás, nunca, tan siquiera él tuvo acceso a los terceros cielos. Nada, nunca, ni en la primera, ni va a tener en la última. Bueno, ¿listo? Bien. Entonces, ya entendiendo un poquito más esto, que me parece genial que vaya quedando claro, ¿sí? El por qué Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas que hace. Bien, entonces, vamos a continuar. Dice en Apocalipsis 12:4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, siempre que uno antes leía este versículo, uno se imaginaba pues primero al Señor Jesucristo, que el diablo se paraba al frente y que era María, pues toda esta tergiversación, cuando ya hemos entendido básicamente que la mujer, estamos hablando de Israel, ¿sí? Y estaba a punto de dar una compañía de vencedores. Y obviamente el dragón se para frente a la mujer. Entonces vamos a ir y a entender qué significa esta frase. Aquí hay dos acontecimientos. Bien, el pararse frente a la mujer es algo y devorar a su hijo, ¿sí? De nuevo, volvemos al comienzo de la fundación del mundo, al comienzo. Recordemos que es desde la fundación del mundo, porque estamos hablando de Israel. Nosotros somos antes de la fundación del mundo, pero como estamos hablando de Israel, entonces otra vez volvemos a que Apocalipsis es el cierre, Dios allá está cerrando todas las cosas que nosotros empezamos o se iniciaron en Génesis, que es el comienzo. Bien, entonces, esta expresión
el pararse frente a la mujer, que es lo primero que vamos a entender, que es genial de ya entenderlo. Primero que todo, aquí hay una versión de la Reina Valera actualizada de 1989 y dice, el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. El verbo es parado, no se paró. Las traducciones a veces cambian el sentido. ¿Por qué el verbo es parado? Porque así como está conjugado es un acto continuo y no meramente algo que ya pasó. Entonces, realmente el dragón está parado frente a la mujer. Eso nos dice algo muy importante. Primero que todo, él se puso delante de la mujer, obstaculizándola, por supuesto, y lo que queremos entender con este que está parado es que aún en estos tiempos se encuentra en la misma posición. El dragón está parado frente a la mujer, como al principio, y en Apocalipsis seguirá parado frente a la mujer. Eso, entonces, quiere decir algo muy importante. En el mismo momento en que la palabra fue pronunciada, dando la sentencia de que la simiente de la mujer, ¿se acuerdan?, aplastaría la cabeza a la serpiente, el diablo y Satanás se posicionó delante de la mujer, es decir, de Israel, para destruir su simiente tan pronto como naciese. Ese fue el propósito, ¿sí? Pero aún él sigue ahí, obstaculizando cada propósito de Dios. Entonces es muy importante entender que Satanás, desde que conoció la promesa de la venida, ¿sí?, de la mujer, él se para frente a Israel y obstaculiza cada movimiento. Entonces, ¿por qué? Porque él conoció la profecía y, por supuesto, lo siguiente que quería hacer era evitar que la simiente de la mujer llegase un día al mundo. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Si conseguía cortar, dañar, matar la simiente, pues no podría aplastarle la cabeza. Para conseguir el propósito de evitar la simiente, él ha utilizado varios instrumentos y agentes para su único y más grande objetivo, que se llama el conflicto de las edades. Juan, siempre que nos habla, él habla del conflicto de las edades. Ahora sí lo vamos a entender. Esta palabra edades es de los tiempos, o sea, todo el tiempo, desde que el hombre pecó y Dios prometió su simiente, ahí empieza el conflicto de los tiempos. Y hoy lo estamos viviendo. Nunca el hombre ha tenido años de paz. Siempre el hombre vive en constante guerra, hablando del hombre en general. Pero en esta primera parte vamos a ver que obviamente todo el ataque era dirigido contra Israel, porque estamos hablando es de Israel. Todo se reató, recordemos que para esto mandó los dos testigos Dios para reatar todo lo que venía en Hechos, continuó acá en Apocalipsis, el reatar de todas las cosas. Entonces, el primer gran atentado cuando Satanás procura corromper genéticamente la totalidad de la humanidad. Su éxito es tal que solamente Noé no se contaminó. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de la raza de gigantes. Él logra pervertir la genética humana con semilla angelical caída, claro, y casi lo logra. El único que se encontró que no había contaminado su sangre fue Noé. O sea que, gracias a Dios, estuvo ahí Noé, que fue perfecto en sus generaciones, como lo dice Génesis 6:9. Obviamente, ¿qué hizo Dios? Cuidar a Noé porque era el único que quedaba perfecto. Y nosotros sabemos que Dios le regala a sus hijos y a sus hijas y sus mujeres, pero el que fue perfecto fue él, ¿sí? Entonces, ahí está, ese es el primer atentado directo contra la raza humana, porque si Noé no hubiese estado, entonces no hubiese podido venir la simiente, por supuesto.
Bien, el segundo gran atentado para destruir la simiente de la mujer lo realizó el adversario al querer destruir los niños varones de Israel en su nacimiento y con ello la línea sanguínea. Pero todavía no estamos hablando del Señor Jesucristo, sino cuando el faraón, ¿se acuerdan? ¿A quién representa el faraón? Entonces representa al mismo adversario, ¿sí? Y el objetivo del faraón de Egipto fue prevenir el aumento del pueblo para que no pudiesen prevalecer sobre los egipcios. Y efectivamente, todo hijo varón que iba naciendo, obviamente detrás estaba trabajando el adversario para que la semilla que vendría de un varón, claro, no pudiera progresar. He aquí el pueblo, dice en Éxodo 1:9, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es decir, ellos vieron que empezaron a crecer los israelitas y dijeron, no, hay que detenerlos. Lo que el faraón había dicho con sabiduría egipcia fue desbaratado por el llanto de un bebé. ¿El llanto de quién? Moisés. De Moisés, efectivamente. Recordemos que los padres creyentes colocaron en la barquilla a Moisés y dice, cuando la abrió, o sea, esta barquilla, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón responde, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Entonces, de nuevo, la interposición divina derrota los planes de Satanás. Bien, todos estos relatos es entenderlos desde el punto de vista que el adversario está parado frente a la mujer, a Israel. Otro atentado para quebrar la línea real por la cual la simiente de la mujer vendría está en Segunda de Crónicas 21, todo el capítulo. Aquí hablamos de a la muerte de Josafat, que estamos hablando de la línea de los reyes, ¿sí? Su hijo Jorán, al comienzo de su reinado, mató a espada a todos sus hermanos, o sea, solo quedaba él. Así que la línea real fue reducida a una sola vida, pero él tuvo hijos y acerca de ellos se lee que los árabes vinieron en guerra contra Judá y asesinaron a todos sus hijos. Así quedaron sin vida sus hijos, excepto Joacás, el menor de sus hijos. Este que quedó vivo, que fue Joacás, tuvo descendientes, los cuales fueron asesinados por Atalía. Ella exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. O sea que el diablo hasta ahí estaba feliz porque ya no había línea sanguínea. Y así hubiese sucedido si de nuevo la divinidad no se hubiese interpuesto y rescatado al niño, escondiéndolo de entre los hijos del rey a los cuales mataban. Durante los siguientes años, la esperanza del pueblo de Dios residió en esta vida única, este niño que había sido rescatado, al mismo tiempo que Josabel, la mujer del sumo sacerdote, estaba escondiendo al niño en una de las cámaras secretas de la casa de Dios. La fidelidad del Padre y su divina intervención frustraron los planes de Satanás, y por supuesto a través de Atalía, de tratar de tener éxito cortando la raíz, la línea sanguínea por la cual la simiente de la mujer eventualmente vendría al mundo. Bien. En el libro de Esther hay otro atentado de parte de Satanás para destruir a la nación de Israel y no solamente los varones, sino a la simiente real. Satanás usó el orgullo de Amán como la excusa secundaria, pero nuevamente se emplea un pequeño remedio para frustrar los designios del enemigo de los judíos. Una noche de insomnio, ese fue todo el remedio, pero bastó y fue suficiente. Y una vez más Satanás fue derrotado. La historia es bellísima. El pueblo, bueno, tomé lo más, dice Esther 3:8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Es decir, mátenlos a todos y a través de eso ganamos platica.
y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adán, y de apoderarse de sus bienes. Bien, viene la intervención divina. Aquella misma noche le fue dado el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y de las crónicas y que la leyeran en su presencia. Algo ahí había en lo que había ya escrito en ese libro que él en sueño le dijeron, bueno, vaya y tome ese libro. 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado un complot de Bigat y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Ester 7:5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester le dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces turbó a Amán delante del rey y de la reina. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Pero el adversario continuaba parado frente a la mujer y listo para devorar a su hijo cuando naciese. Y por fin llegó la hora en la cual la simiente de la mujer se introdujo en el mundo. O sea, finalmente el Señor Jesucristo nació. Y recordemos que José y María tuvieron que huir. ¿Sí se acuerdan que en sueños Herodes fue utilizado en este tiempo y habiendo averiguado el lugar, Belén, por los escribas, y el tiempo por el cual aparecería la estrella por los sabios, él asesinó a los niños en Belén menores de 2 años y pensó que había devorado a la simiente de la mujer, pero nuevamente interfiere el cielo y derrota sus planes. Bien, la sugerencia de Satanás para que Cristo se echase abajo del pináculo del templo, otro intento, eso está registrado en Lucas 4:9, y se llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. El atentado de la gente de Nazaret de despeñar al Señor Jesucristo desde la cima de la montaña. Lucas 4:29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Esa era la intención. Y la tormenta del lago, que recuerden, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y viniendo a él le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Bien, el diablo hizo de todo. Y cuando lo vio en la cruz y colocado en el sepulcro y con la piedra sellando la tumba, pensó que lo había despedazado con sus garras. Pero nuevamente interfirió el cielo. Dios le levantó de la muerte y el niño fue arrebatado para Dios y su trono. Aún hoy, el adversario sigue parado frente a la mujer. Hemos de recordar en estos tiempos no muy lejanos a nosotros, el holocausto nazi. Uno dice, pero bueno, no, ¿por qué? Porque este hombre termina descargando toda su ira contra los judíos. Entonces hay una razón, que es el complot de las edades de los tiempos, o sea, sigue parado, aunque ya Dios no tiene tratos en estos tiempos con Israel, y ellos, a raíz de lo que hicieron con el Señor Jesucristo, recibieron consecuencias, pero aquí hubo ayuda, ¿sí? Entonces uno puede ver que en estos tiempos, aún en muchos aspectos, las naciones confabulan contra Israel, las naciones buscan todos los recursos, no hayan cómo, y llegará hasta el tiempo de Apocalipsis, donde se pretenderá en ese momento devorar a su hijo y la perseguirá a la mujer. Bien, vamos a dejar aquí, entonces es genial ir mirando todos estos detalles para ir entendiendo qué significa que el dragón se paró delante de la mujer, no se paró, está parado, está de pie ahí delante de la mujer, y así será hasta los tiempos de Apocalipsis, siempre con el propósito de exterminarlo en estos tiempos, porque él sabe lo que continúa una vez que Dios vuelva a restablecer lo que venía en Hechos, que había quedado loable. Bueno, que Dios los bendiga. Ay, Juan, apareciste. Bueno, muy bien, entonces
hasta aquí era. Juan, no sé si quieras aportar algo, alguien que desea preguntar. Bueno, primero que nada, os pido disculpas. Aquí son cerca de las 2 de la mañana y esperando en la reunión me quedé dormido. O sea, tienes una parte humana. Sí, tengo una parte humana, exacto. Pero lo que he podido escuchar, pues me afirma la gran variedad de nuestro Padre Celestial, la diversidad que ha hecho en todas las cosas, en la naturaleza, se puede contemplar como no hay dos flores iguales, como los cristales de los copos de nieve son todos distintos cuando el hombre lo ha descubierto en un microscopio, y todo es bello y todo es hermoso. Y es como todo va a acabar. Y estaba pensando, pues cuando estabas haciendo toda esta enseñanza en cuanto a los serafines, los querubines, pues yo no lo tenía tan claro, es decir, lo que sí que me fue mostrando el Espíritu fue pues los principados, potestades, las huestes espirituales, los 24 ancianos, los Zoa, y se comenzó a abrir un cuadro de una diversidad maravillosa, es decir, muy distinto de lo que habíamos oído de boca de los hombres, es decir, una vez salvos, somos todos salvos, no importa nada, porque todos vamos a tener un cuerpo celestial, y ahí va a ser todo perfecto, pero todo igual, es decir, nadie se suponía que hubiese esta variedad en los cielos que no conocemos, solo conocemos las cosas de la creación a nuestro sentido, pero es como dice Romanos, que cualquier aspecto de esta creación vista al pormenor, se ve la perfección de su autor por detrás, de ahí que no haya excusa para el hombre haciendo pues estas teorías de la evolución y todo lo demás. Entonces es hermosísimo, y comprobar efectivamente cuando ahora entramos en el Apocalipsis, ¿por qué no se entiende? ¿Por qué la gente no lo entiende? Y es porque ciertamente una gran parte tiene que ver con esta influencia de estos espíritus, porque esa misma jerarquía que tiene Dios con sus ángeles también la puso en el tercio de ángeles que colocó al servicio de Satanás. También tiene su jerarquía, también tiene sus principados, potestades, gobernadores de maldad en esta región celeste, donde ha explicado Amparo que deben caer a la tierra, y cayendo a la tierra, pues efectivamente hay esa gran actividad de desastres que van a suceder. Por tanto, todo esto lo que nos aviva es dos cosas. Primero, nuestra total inutilidad, nuestra total pequeñez. Cuando comenzamos a ver las cosas de nuestro Padre, cuando realmente las vemos y no de una manera religiosa, no tenemos más remedio que hacer como Job. Lo primero que se nos manifiesta es nuestra pequeñez, es nuestra debilidad. Job, cuando Dios le respondió y
y le comenzó a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los círculos de la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y comienza a desarrollar todo lo que hizo en la creación, y esto lo hizo cara a cara con él. Job al final no tuvo más remedio que decir: de oídas te había escuchado, pero yo no te conocía, y ahora que te conozco, me detesto. Es decir, cae totalmente. Sí, esto era lo que los antiguos decían. Dicen que los que han visto a Dios se mueren. Se mueren, es que ciertamente caen, se postran, se humillan delante de su Creador. De manera que, escuchando a Amparo, viendo toda esta variedad espiritual, pues ciertamente lo que nos entra es mucha pequeñez. No, nosotros no somos quien tiene que explicar a Dios. Dios es el que se tiene que explicar a nosotros. Y es cierto que en estos últimos tiempos Él se anda a explicar, porque yo creo que estamos a pasos agigantados acercándonos a la Epifanía, tal como está el mundo. Cristo no ha regresado porque la humanidad no ha llegado al colmo de su maldad, pero va a llegar. Y estamos muy cerca. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, esto es lo que nos retrata. Ahora estaba diciendo las veces que el dragón se paró en la mujer, queriendo obstaculizar los propósitos de nuestro Dios. ¿Y cómo lo hace hasta el día actual? Él no va a parar. Entonces podemos imaginarnos los cuadros que hemos visto de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Fijaros cómo ha habido siempre esta idea de exterminar a Israel, aun cuando la simiente prometida ya vino al mundo y Dios se hizo carne y nos dio esta reconciliación, pero Él sigue queriendo matar a los hijos de luz. Él sigue. Recordar que Israel va a cumplir su objetivo de llevar la luz a las naciones cuando terminen los juicios. Y por tanto Él quiere obstaculizar al máximo todos los propósitos de nuestro Dios. Cuando vemos estas cosas en la Biblia, imagínate, o sea, Herodes matando a todos los niños, solo quedando Noé, perfecto. La generación de los reyes, los asesinatos de los hijos para intentar que la simiente no llegase. Uno dice, bueno, esto parece un cuento de historias o algo así. Sin embargo, no, tenemos hoy en día la misma visión con los campos de concentración de los nazis, acabando con este Israel, absolutamente. Sin embargo, esto lo que hizo Dios, cada movimiento que hace este dragón es un paso más en la reconciliación de todas las cosas para Dios, porque a partir de ahí se vuelve a organizar la nación de Israel. Fijaros cómo se cumplieron las profecías. Ellos serían totalmente dispersos, totalmente perseguidos por el mundo, como lo van a ser cuando caigan los juicios. Todo este movimiento de Rusia con Ucrania, China, Irán, Siria, todo esto está posicionándose, no es para la guerra entre Rusia y Ucrania, esto está todo dirigido a Israel. Ahí es donde se va a entablar todos los juicios como Dios lo ha prescrito. Y cada vez que hay un movimiento de estos, pues más cerca lo pone Dios de sus propósitos cumplidos. Nadie se imaginó en 1949, cuando se instauró de nuevo el país de Israel, reconocido mundialmente como están.
La Guerra de los 7 Días en 1967-68, que se juntaron todas las naciones para derrotar este país. Y en una semana, Dios, sin saber cómo, porque ellos ni estaban organizados para poder hacer frente a Siria, a Irán, a Irak, a Arabia, a Egipto, todos los países colindantes con Israel. Es increíble. Y sin embargo, estos son todos los movimientos que vemos en el Antiguo Testamento del dragón parado. Es increíble. Y lo que es hermoso de todo es que no tenemos literalmente nada que aguardar en su presencia para que Él nos siga mostrando lo que ahí viene. No esperar nada de los hombres, no esperar nada de los gobiernos, sino realmente recogernos en los brazos de nuestro Dios y Padre, de día y de noche, para que Él siga mostrándonos lo que ahí viene y ciertamente tener muy claro pues que el primer movimiento en la profecía es la epifanía. Es decir, cuando las cosas se pongan crudas aquí y que Dios retome otra vez el mismo punto donde se quedaron los hechos, las persecuciones a los santos, los martirios, todo aquello. Antes de eso, en el gran secreto, pues Dios puso esta salida en la Epifanía, cuando Él se manifieste no en esa bóveda celeste, sino realmente en los lugares, el lugar santísimo al lugar santo. De manera que estamos ciertamente en un tiempo impresionante en que Dios nos está dejando ver todos sus propósitos, en que nosotros nos quedamos cada vez más calladitos y más esperando que Él nos siga mostrando las Escrituras. Él dice, escudriñad, sed como los de Berea, para ver si estas cosas son así. Y, qué sé yo creo que estamos ciertamente en un tiempo, siempre ha sido, para cobijarnos en sus brazos, para estar sosegados en este Cristo que ha hecho formar en nosotros. Nos ha hecho desesperar de nosotros como carne. Nos ha hecho ver que no podíamos de ninguna manera, aunque no lo entendamos, si no hubiese sido Él hacerse carne, volver a reconquistar todas estas cosas para volvernos a tener en sus brazos. Y todo esto lo que está haciendo es engrandecer a nuestro Dios. Y esto es lo que tiene que ocurrir. Y empequeñecer al hombre en todos sus caminos, en todas sus historias. No, el hombre es una criatura arruinada, es una criatura perversa, es una criatura que se desvió de los propósitos de nuestro Dios y solo se debe a su gran amor que ahora estemos otra vez de camino a sus brazos, a como Él se lo ha propuesto. Y es un amor que no se entiende. Podría haber hecho como con el adversario, destruirnos a sí mismo. Esto es lo que hubiese sucedido a la raza humana y como hubiese sucedido a todas las huestes celestes de maldad. Se hubiesen arruinado entre ellas. Esto es lo que hubiese sucedido al hombre. Y de hecho la época de gracia no es otra cosa, sino demostrarle al hombre, haciendo lo que él quiere, que fuera de él la única cosa que le espera es su autodestrucción. Así que no es, qué bonito, que no es que nosotros vayamos a adquirir más y más y más y más y más conocimiento. Nuestro Padre lo que desea es que lo reconozcamos, aunque no lo entendamos, porque es mucho más alto de lo que nosotros podemos admitir. Pero lo que es cierto es que este espíritu dentro de nosotros, y nada dentro de nosotros lo podría hacer, este es el que nos va dando a conocer, este espíritu. Me encanta esta parte.
de nuestro Dios. En estos últimos días he estado pensando en eso. Hablamos del Padre, hablamos del Hijo. El Espíritu está como callado. El Espíritu es algo que magnifica a los dos. El Espíritu es ciertamente el que sin necesidad de esforzarnos, sino siendo como los niños, admitiéndolo, es el que nos da a conocer al Padre y glorifica al Hijo. Y esto es precioso, no debemos ir a escudriñar las Escrituras para tener más conocimiento. Tenemos que permitir al Espíritu que haga su labor dentro de nosotros. Y para eso, ciertamente, ahora que estoy haciendo este trabajo de la adoración, la verdadera adoración, tiene que ver con eso. La verdadera adoración nos empequeñece. O sea, la verdadera adoración tiene que ver con nuestra insignificancia. Es cuando nos damos cuenta de la grandeza del Padre que nos hace bajar la boliña, como dicen aquí los portugueses, bajar la bola. Nos quedamos así, no queremos que nos miren muy de cerca porque es demasiada luz. Es cuando vemos algo precioso suyo, no de leído, no de oídas, sino que Él se nos manifiesta de alguna manera y vemos su grandeza. Entonces, se baja rápidamente, se inclina la rodilla, se baja la bola, se acaba el hombre, como decía Job, me detesto. Es decir, y sin embargo ese es su grande amor, esa es la verdadera adoración, cuando encontramos cualquier cosa tan hermosa, tan bella, que sin entenderla, pues nos hace ver lo pequeños que somos. Así que fíjate, somos en esta carne débil, pues la lengua habla de estas cosas tan maravillosas, querubines, terafines, serafines. Qué maravilloso tiene que ser cuando lo veamos todo cara a cara. ¿Y qué va a suceder? Pues va a suceder exactamente que todos van a doblar sus rodillas. Este es el final. ¿Entendéis? Esto es lo que Dios va a obtener, la verdadera adoración humana, todos doblando sus rodillas. Y esto es un plan perfecto hasta que se consiga, y ciertamente, pues los que estén despiertos, a los que hayan desesperado de sí mismos, a los que hayan desesperado del hombre, que no aguarden más nada de él, seguirá mostrándoles, y cada vez más. Y cada vez más, y siempre se abren los cielos de una manera más alta de lo que pensábamos o entendíamos. Siempre se engrandece Él cada vez más. Y esto es lo que debe ocurrir en nuestras vidas. De ahí que sea tan maravilloso. Gracias, Juan. Excelente. Bien. ¿Alguien desea comentar algo más? Bueno, muy bien. ¿Alguien desea cerrar con una oración, por favor?